Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de marzo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading, por lo menos en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el martes, una semana de 2 días para Colombia. Iniciamos con un festivo en Estados Unidos, martes algo movido en el mercado local, reaccionando a los movimientos del día lunes en otras bolsas. Y bien, entonces el último día de la semana tenemos festivos jueves y viernes en Colombia, viernes en los Estados Unidos, mercados cerrados, mañana operarán con normalidad, aunque el bajo volumen es característica no solo en nuestro mercado, sino mercados internacionales. Estados Unidos registró el segundo volumen más bajo del año. Así que en medio de este festivo y semana corta en el mundo, acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto. Compradores se mantienen con fuerza pese a panorama de riesgo. De lo que hablábamos ayer era de atentado en Bruselas. Los datos económicos siguen impulsando las acciones junto a ese sentimiento de Fed con pocos ascensos de tasa de interés. En cuanto a acciones locales cierran con ganancias, ánimo comprador se mantiene con un petróleo por encima de $40 por barril. Ayer fueron publicados los inventarios de crudo API con un ascenso de 8.8 millones de barriles. Pese a eso, logra mantenerse todavía sobre los $40. Así que el optimismo en términos de petróleo sigue en términos de fondos de inversión. Datos del día de ayer, dato de importancia media, PMI manufacturero de Estados Unidos mejora en marzo de 51 a 51,4, se queda corto frente al estimado de 52,4, igual se mantiene en la senda de crecimiento. Recordemos que los índices PMI e ISM son base 50. La volatilidad continúa baja, un VIX en 14, muestra un mercado mucho más tranquilo, con calma. Solo un incremento significativo del VIX anunciaría la posible corrección del mercado. Todo el mundo la anda esperando después de estas semanas de constante rally tanto en el mercado local como en el internacional. Los compradores aún no se han cansado después de varios años de caídas, pues básicamente están asignando o colocando esos recursos en el largo plazo. Así que por ahora el mercado continúa con tranquilidad, no se descarta que pueda repuntar levemente el VIX, pero digamos que tenemos unas jornadas de bajo volumen y bajo escasos fundamentales es el común denominador. Acciones de la región cerraron con comportamiento mixto. En cuanto a Asia, escasas variaciones porcentuales, básicamente porque no hay noticias que le den rumbo al mercado. El mercado está en estos momentos con indecisión. Y en cuanto a mercados europeos, inician el día con leves ganancias, escasos movimientos, también la tranquilidad es el común denominador del mercado internacional. Si hablamos de los futuros de índices en Estados Unidos, la variación es casi nula, o sea, no hay tendencia, no hay datos, pues básicamente el mercado está esperando alguna noticia relevante que le permita dar un mayor rumbo. Y por ser Semana Santa en Estados Unidos también recuerden que los volúmenes han descendido de manera considerable. En cuanto a noticias del petróleo, inventarios de crudo API, American Petroleum Institute, hoy se conocerán los de la EIA, suben 8.8 millones de barriles la semana pasada. Analistas esperaban ascenso de 2,7 millones, no 27 millones, 2,7 millones de barriles. Y recordemos que ayer fue el día de inventarios más de volumen, segundo día de volumen más bajo en los Estados Unidos. Así que inventarios de crudo, esto le está restando fuerza al petróleo, no una caída significativa, pero sí. Recordemos que el mercado ha subido con esa expectativa de recorte de producción, pero a medida que se demora el recorte, pues los inventarios siguen creciendo, así que podríamos cerrar esta semana con presión bajista en el petróleo. No se descarta presión bajista para el petróleo. Nutresa deja en garantía 11.375.000 acciones de Grupo Sura a un precio de 39.520, que fue el 22 de marzo, según el informe. Esto sería 449.540 millones de pesos para respaldar obligaciones por 200.000 millones que contrajo con Banco Agrario. Así que Banco Agrario ve un poco el nivel de endeudamiento alto en términos de Nutresa, no significativamente alto, pero pues ya lo suficiente como para solicitar una garantía real. Así que hay incrementos en el endeudamiento de Nutresa con garantía real. Posiblemente esto le ponga algo de freno al avance para esta acción, mientras que el mercado sigue evaluando el potencial de rentabilidad. Recordemos que Nutresa bajó en márgenes de rentabilidad, margen neto, margen bruto y margen operativo, y deja ahora en garantía acciones para créditos de corto plazo. No es una situación de estrés, simplemente una situación normal del negocio, pero que limita por lo general el ritmo de avance en las acciones. A las 9 de la mañana tendremos ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos.
Y 9:30 variación semanal de inventarios de crudo, son las dos noticias relevantes, así que esperemos algo de volatilidad a las 9:30. Mañana tenemos órdenes de bienes durables y peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos. Nosotros estaremos en festivo y el viernes, si bien se conoce el pie final de los Estados Unidos, los mercados estarán cerrados en este país. Así que por ahora terminaremos la semana con algo de indecisión. No se descarta volatilidad en el petróleo, es importante tener en cuenta ese punto. Así que en términos generales, mercados internacionales mantienen escasa volatilidad e indecisión en el corto plazo. Nos mantenemos sobre soportes de corto plazo, hay que estar muy atentos a esos niveles. Mientras estemos sobre soportes de corto plazo, el movimiento continúa y pues muchos inversionistas están esperando cuando va a aparecer el movimiento de corrección, así que cuando rompamos esos niveles estaríamos hablando del posible descenso. Una de las razones para iniciar el movimiento de corrección podría ser la caída del petróleo. Recuerden que el incremento hacia 40-42 ha mantenido compradores a los mercados. La corrección podría iniciar cuando el petróleo también corrija. En cuanto a mercado local, también continúa con el mismo ánimo comprador. Soportes de corto plazo siguen siendo claves y referencia para los inversionistas. No se descarta bajo volumen en el día de hoy por la llegada de los festivos y leve toma de utilidad en algunos sectores. Recordemos los soportes de corto plazo, así que vamos a identificarlos. 17,420 para el Dow Jones. Ayer cierra con indecisión. Hemos tenido una peonza indecisión, volúmenes muy bajos en las jornadas. Razones de estos volúmenes, pues el festivo y pues el mercado que se queda un poquito al margen cuando tenemos estos avances hacia la banda superior de Bollinger, pues tienden a frenarse un poco esperando mayor dirección. 17,460. Si rompemos ese nivel, podríamos hablar de un posible movimiento de corrección para el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, el 3120 será clave. Mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad. Ya empieza a aparecer algo de presión bajista con volumen moderado. Si rompe 3120, la corrección podría continuar. 3120. Solo superando 3150 no le da la probabilidad de corrección. Y el dólar no se descarta que se mantenga con algo de posibilidad de repuntes o lateralidad después de las 3 jornadas de descenso. Tenemos unas pequeñas ondas de Elliott, una descanso, dos descanso, tres. Así que estamos en una zona de descanso fuerte para el dólar. No se descarta posibilidad de repuntar a 3150 y soporte en mínimos de jornadas previas. El WTI en estos momentos cotizando por debajo de los 41, está en 40.90, no ha registrado una volatilidad significativamente alta para el incremento de inventarios. Recuerden que a las 9:30 tenemos variación semanal de inventarios de crudo, los de la EIA. Si hay ruptura de 40, podría iniciarse el movimiento de corrección no solo para el petróleo, sino también para las economías emergentes. Será clave ese 40 que lo ha respetado durante las últimas jornadas. Mientras esté por encima de 40, aún hay posibilidad de continuar hacia los 42, 46. Importante clave 40, mercado indeciso, espera de inventarios, que se le acabó el impulso de la confianza frente a un acuerdo y está esperando que los inventarios le den mayor fuerza. Si no, los inventarios no dan fuerza de ruptura de los 40, no descarten el movimiento de posible corrección. Euro perdiendo terreno frente al dólar. El movimiento de corrección, ya estaremos evaluando esta zona de soportes cuando llegue a la parte media de esta vela 1.1180, 1.1170 se encuentra en esos momentos, es una zona de soporte. Vamos entonces con el índice Colcap, vamos a traer nuestro mercado, analizar cómo terminamos semana. Recuerden que la tendencia sigue siendo alcista y logró aguantar ayer los 1295, dejamos los 1300 para hoy como el soporte. Son velas tipo hombre colgado, significa que los compradores siguen impulsando y controlando el mercado, pero hay vendedores que están intentando presionar a la baja. Así que si hay ruptura de los 1300, no se descarta posibilidad de caer a 1270 como primera zona de soporte, iniciar posible lateral o corrección. Ya miraremos qué nos deja el MACD en términos de divergencia. 1200, 1300 para mantener el impulso de lograr continuar. El 1330 y 1350 son las siguientes zonas de resistencia. Importantes esos 1300 para mantener el impulso alcista. No, de lo contrario, si el petróleo desciende, podríamos tener un movimiento de corrección. Vamos con Banco Bogotá, que recupera las pérdidas del día previo, pero con muy poco volumen. Eso pasa cuando no tenemos una liquidez significativa. Subió rápidamente, incluso por encima de los 50 y el nivel de resistencia del día de ayer en una sola operación. Así que vamos a dejar los 59,200. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede buscar 6.2. Recuperó terreno después de la gran vela. Si vuelve a cerrar por debajo de 59, no se descarta que vuelva a buscar los mínimos de vela previa. 59,200 será la zona de soporte ahora para mantener ese impulso alcista. Vamos con la acción de la BBC, que no ha roto su lateral, sigue 18 contra 17.50. El que rompa primero nos daría impulso a 18.6 o a 16.80. Continúa en un escenario de comportamiento lateral por ahora la acción de la BBC.
Vamos con acción de Celsia, que recuperó con mucha fuerza el día de ayer después de ese volumen previo, volumen muy alto que presionó a la baja justo a la zona de soporte y ahora presiona hacia resistencia. Importante, para que este movimiento de ayer tenga solidez, tiene que mantenerse sobre 3.580. Si pierde los 3.580, podríamos volver a la parte baja de 3.460, ruptura de 3.460, podría generar presión bajista. Si logra mantenerse sobre 3.580, podría volver a la zona de resistencia de 3.800. 3.580 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. 3.580, ayer se está con avance después de fuerte volumen que queda como el soporte clave. Ruptura de ese volumen podría generar mayor presión bajista. Vamos con Cementos Argos, que continúa el impulso alcista, logró aguantar los 11.000 en el día de ayer, 11.000, 11.100, el 50% de la vela previa, que era el soporte. Inició con movimiento de corrección, pero con bajo volumen. Continúa el fuerte avance para un cierre trimestral bastante interesante. Así que 11.400, mientras esté sobre 11.400, aún hay posibilidad de alcanzar los 12.100. Ya estamos por fuera de banda superior de Bollinger, mercado ampliamente sobrecomprado. No presenta por ahora algo de divergencia en términos de MACD, lo cual es bueno, pero ya en la volatilidad, bandas de Bollinger muy anchas. Alta volatilidad para acción de Cementos Argos, mientras esté sobre 11.400, aún hay posibilidad de avanzar. Ruptura de 11.400 podría generar caída. 11.400 es el nuevo perfil de soporte. Volatilidad sería alta para las próximas jornadas para Cementos Argos. Cemex Latam Holding continúa con el avance y la tendencia alcista después de expresar presencia de vendedores en esta zona, rompiendo los 12.200, rompiendo los 12.200, y tras ese nivel de ruptura vamos hacia los 12.700. Importante 12.200 para mantener el impulso. Si lo pierde puede buscar 11.950 y solo perdiendo los 11.950 perderíamos la tendencia alcista. Continúa resolviendo la indecisión con ganancias, manteniéndose sobre soportes de corto plazo. 11.950 la zona para iniciar el movimiento de corrección. Canacol sigue en la figurita de indecisión. De hecho, podemos trazarlo tipo cuña. En este caso me voy a inclinar por esta zona. Ayer repunta, en el mercado internacional repuntó mejor, bajos volúmenes continúan siendo el común denominador. 8.200, ruptura de 8.200 puede llevarlo a 8.900. Mientras esté por debajo de 8.200 vamos a colocar un soporte un poco extraño para lo que solemos colocar de línea horizontal hacia los 7.500. Pues una figura cuña. Y si hay ruptura de 7.500, la caída puede ser a 6.900. 7.500 la zona de soporte, 7.800 8.200 la resistencia. El que rompa primero nos daría mayor tendencia. Está en un descanso, en una zona de indecisión con concreto, manteniendo igual tendencia a largo plazo alcista con concreto. Ayer se acerca zona de soporte. Tenemos también una formación triángulo ascendente. Este tipo de formaciones se dan cuando el mercado empieza a definir y esperar noticias para definir tendencia. Si supera los 1100, hay posibilidad de volver a los 1130 y 1160. De lo contrario, si no supera ese nivel, la caída puede ser a 1060. Por ahora sigue en una zona de indecisión. Corficol mantiene las ganancias 38.000, mientras esté sobre 38, aún hay posibilidad. Ayer buscó el nivel, aunque no cerró por debajo, eso es bueno. Se acerca a los 39 con velocidad. Nuevo nivel de soporte de 38.500. Mientras esté sobre 38.500, aún hay posibilidad de avanzar a los 40.000. 38.500 como la zona de soporte para avanzar. Si rompe 38.500, podría volver a perder presión hacia 37.500. 38.500 como zona de soporte. Vamos con Ecopetrol, que mantiene también todavía su sesgo alcista, 1.260 como la zona de soporte. Y, perdón, me voy a acercar un poco, 1.400 la resistencia. Ayer con una vela en toda la parte media de este lateral no deja una tendencia clara, sigue estando 1.400 contra 1.260, comportamiento lateral, marcando algo de señal de venta por el MACD, pero pues simplemente es una señal de comportamiento lateral. 1.260, 1.400, la ruptura de alguno de los dos niveles nos podría dar una nueva dirección. Hay comportamiento lateral con tendencia a mediano plazo alcista para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá retrocedió en el día de ayer a 1.770, pero recuperó 1.800. Recuerden que estamos 1.850 contra 1.800. Si logra cerrar por encima de ese nivel, sigue oscilando 1.850. Si lo pierde, no se descarta algo de presión bajista 1.730. Importante, por ahora la tendencia alcista de mediano plazo se mantiene pese a la caída del día de ayer, solo cerrando por encima de esos por debajo de esos 1.800, la presión bajista se incrementaría. Construcciones del Cóndor también avanza un poco en el día de ayer, después del movimiento de corrección sigue sobre soportes de 20.40.
Mientras esté sobre 1120 hay posibilidad de 1200. 1120 como la zona de soporte para poder avanzar a la zona de 1200. 1120. Enca no marca presión el día de ayer, no actualizaremos niveles. ETB continúa con el movimiento alcista, recordemos que el impulso viene hacia los 610, logró mantenerse también sobre la línea de corto plazo, ahora 590, nuevos niveles de soporte, mientras esté por encima de 590 aún puede alcanzar 610 y en el mejor de los casos 630. Importante 590 para mantener el impulso alcista, 610, 630, siguientes niveles de resistencia, 590, perder 590 lo puede llevar hacia 570, 590 como la zona de soporte. Vamos con la acción del éxito, corrige con fuerza en el día de ayer, no se pegó al rally de los demás. 15.700, mientras esté por debajo de 15.700 aún hay posibilidad de descender a 14.700, superando los 15.700 podría volver a la zona de 16.500, 15.700 el nivel de resistencia ahora para la acción del éxito. Vamos con Grupo Argos, logra mantenerse sobre soportes, digamos que no cerró, la idea era el 19, cerró justo ahí, por eso logra mantenerse sobre soportes, así que 18.500. Mientras esté sobre 18.500 aún puede alcanzar 19.700. Si pierde los 18.500 la caída puede ser hacia 17.500. 18.500 como la zona de soporte para mantener el pulso donde los compradores se están defendiendo. 18.500 para mantener el avance. Vamos con acción de Grupo Aval. Hasta que no supere los 1.150 no tendría probabilidad de 1.200. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar niveles de 1.100. 1.150 como el nivel de resistencia importante para Grupo Aval. Vamos con la acción de Grupo Sura, que se mantiene sobre los 38.500, 38.600, va a ser el soporte para hoy. Mientras esté sobre 38.600, aún puede continuar el avance hacia los 40.800. Rompiendo los 38.500, la caída puede ser hacia la zona de 36.500. 38.500 como la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista en Grupo Sura. 38.500. Recuerden que la clave de todas estas jornadas, en que estamos en rally alcista, sigue siendo la zona de soportes de corto plazo. Continúa el avance de ISA hacia su tercera onda de Elliott. Ayer aparece en leve toma de utilidad, pero 8.500. Mientras esté sobre 8.500, aún puede continuar el avance hacia los máximos previos de 8.800 y 9.000 como psicológico. Solo rompiendo los 8.500 hablaríamos de corrección hacia 8.200. 8.500 como la zona de soporte importante. 8.500. De ella dependerá que el activo pueda continuar con ese escenario probable de tendencia alcista. El oro se ha estabilizado. Mineros repuntó en el día de ayer cerrando por encima de 2.400. Mientras esté sobre 2.380 aún puede alcanzar 2.600. Perdiendo los 2.380 la caída puede ser hacia los 2.200 de nuevo. 2.380 para mantener el impulso alcista, lo contrario perdería algo de fuerza ya que reporta leve divergencia en términos de MACD. No es todavía muy fuerte el movimiento. Nutresa, parece que el mercado ya venía descontando situaciones de endeudamiento, venía con más debilidad, no logró pasar el 25. Si el mercado ignora el tema del endeudamiento, continuaría 25, rompería 25 y avanzaría a 25.800. Pero mientras esté por debajo de 25, quiere decir que puede corregir todavía hacia los 24. 25 el nivel de resistencia para mantener el movimiento de corrección. 25.000 ese nivel de resistencia, superándola, retomaría el movimiento en línea con los demás activos, la correlación general con el mercado. Preferencial aval. Recuperó, mientras esté sobre 1150 aún puede alcanzar 1200. Si pierde los 1150 la caída puede ser a 1110. Importante los 1150 para mantener el impulso alcista como escenario probable. Avianca Holding no logró pasar los 2020, 2030 en el día de ayer, marcando una vela de indecisión que nos deja como soporte el 1960. Entonces no logra pasar el 2030, así que todavía hay un poquito de debilidad, pero si logra mantenerse sobre 1960, aún existe la probabilidad de 2200. Si lo pierde, la caída puede ser a 1900. 1960 será el soporte para el día de hoy, según la vela de indecisión en el día de ayer. Preferencial Bancolombia recuperando terreno durante la jornada, pero cerrando con pérdidas, consecuencia del incremento de tasa de interés. Continúa justo en la zona de soporte de la línea de tendencia. Tendrá que cerrar por encima de 26 para retomar senda alcista. De lo contrario, tenemos posible formación de un hombro cabeza a hombro un poco escuálido. Pero si rompemos los 25, la presión bajista puede llevarlo hacia la zona 23.600, siendo en línea el tamaño de la cabeza una 23, 23.600, una guía de cuánto podría
descender. Importante los 26 para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe la posibilidad de presión bajista adicional, posible figura de hombro, cabeza, hombro. Carvajal Empaques, sí marca presión el día de ayer, mientras esté sobre los 2520, aún hay posibilidad de alcanzar 2700, 2800, 2520, la zona de soporte importante para Carvajal Empaques. Vamos con preferencial de vivienda marcando vela de indecisión, 25400 contra 26300, una vela de onda alta. La ruptura de 25.400 llevaría presión bajista hacia 24.400, la ruptura de 23.600 le permitiría continuar con el avance. Por ahora está en una zona de indecisión. Preferencial grupo Argos deja los 17.600 como zona de soporte, mientras esté sobre 17.600 aún hay posibilidad de continuar hacia los 18.500. Importante los 17.600 para mantener el impulso alcista, lo contrario podríamos regresar a presión bajista hacia 16.300, 17.600 la zona de soporte para preferencia del grupo Argos y para preferencia del grupo Sura 37.800. Mientras esté sobre ese nivel aún podría mantener ganancias, perdiendo 37.800, la caída podría ser hacia 36.300, 36.400. Recuerden estar muy atentos a soportes de corto plazo y continúa la volatilidad en Pacific Rubiales, pero pues preferimos esperar hasta conocer noticias sobre el tema de endeudamiento. Por ahora no se descarten volatilidad en el activo como el común denominador. Así que en términos generales cerramos semana para Colombia, quedan dos días para mercados internacionales, miércoles y jueves para Estados Unidos. Por ahora los compradores siguen con ánimo, independiente de los fundamentales, los compradores son los que dominan el mercado, mucha liquidez que estaba por fuera de acciones se está volviendo, algunos fundamentales no convencen, por eso es que digamos que algunos inversionistas esperan el movimiento de corrección que podría darse y en algún momento se dará, pero posiblemente para que se dé ese movimiento de corrección que necesitamos, caída del petróleo podría ser uno de los detonantes de este movimiento. Así que atentos a los soportes de corto plazo, mientras estemos sobre esos niveles, aún continúa el movimiento alcista. Vamos con preguntas. ¿Qué tan fuerte se espera ser la corrección en el mercado local? Ya estamos entrando en una zona de euforia. Recuerden que la volatilidad se incrementa, bandas de Bollinger se amplían, por lo general en ese tipo de tercera onda de Elliott, así que la corrección suele ser también un poco rápida. Si el ascenso fue rápido, la corrección podría hacerlo. ¿De qué dependerá la corrección? Vamos a estar muy atentos este año a lo que son las licencias de construcción y el desempeño del mercado inmobiliario. Recordemos que las licencias de construcción publicadas por el DANE reportaron descenso de 25% durante enero, así que será un punto clave determinar si volvemos a tendencia bajista de mediano plazo o no. Lo seguiremos haciendo, digamos que no es forma de saber exactamente cuándo, pero apenas lo veamos en comité tendremos las alertas del inicio de la presión bajista. ¿Cuál es el máximo esperado en ICE y qué expectativas se tienen para el próximo trimestre? Por ahora la correlación sigue siendo la general del mercado. Recuerden que si bien no lo tocamos mucho durante el comité, está el famoso ETF del Colcap, índice que replica el Colcap y ha reportado una negociación, unos volúmenes bastante altos y pues cuando aparecen este tipo de volúmenes en los ETF hay que, digamos que esto jalona el resto de los activos, sobre todo los que tienen mayor participación dentro del índice, así de que hay una mayor correlación del mercado con los demás activos, así que digamos que para perspectivas de corto o mediano plazo sigue siendo la correlación general. Es posible conocer el comportamiento del dólar y el petróleo para finales de 2016-17, cuáles son los estimados. Bueno, como diría Alan Greenspan, es un panorama mucho más difícil predecir una moneda en el largo plazo, pero el comportamiento del dólar posiblemente tenga una tendencia lateral durante gran parte de 2016. Estamos viviendo un movimiento de corrección que después del fuerte avance podría derivar después en un lento repunte por unas cuantas jornadas y derivar por lo menos en unos meses en un comportamiento lateral de rango amplio. Porque sube Celsius y sus resultados son malos y muestras pérdidas y además ha tenido problemas en su sistema. Recuerden que el mercado colombiano en estos momentos para nada es fundamental, simplemente es una liquidez que fluye y está arrastrando la totalidad de los activos. Recuerden que esa correlación y ese comportamiento es típico del mercado local. De hecho, vimos cómo durante todo el año pasado acciones cayeron con mucha fuerza, entre ellas incluido Carvajal Empaques, con resultados buenos siendo exportadores favorecidos por el dólar. Entonces, Colombia es un país, un mercado que suele tener una alta correlación en momentos de flujo y pues cuando ya los fundamentales empiecen a aparecer, pues ya tomaría algo más de dirección, pero
Digamos que es una realidad que Colombia tiene ese comportamiento, al igual que muchos mercados emergentes, porque dependen de los flujos de inversión extranjera que entran al índice y esto arrastra gran parte de los activos. BBC ya presentó resultados de febrero, sí, redujo la pérdida neta de caída de 75% a la pérdida, perdón, la utilidad neta ya no cayó 70%, sino 41%, mejorando algo de márgenes, pero presentando aún debilidad, lo cual lo ha mantenido en ese comportamiento lateral. Es tan sostenido el avance de éxito y hasta dónde puede subir. Ya empezó a mostrar señales de fatiga con la vela previa, así que en el caso de éxito lo que tenemos es resistencia de corto plazo. Podemos ver el comportamiento de Canacol en Canadá. Recuerden que la tasa de cambio también influye. Canadá también tiene una vela de indecisión, lo mostramos en el día de ayer, pero pueden guiarse más por el mercado local. ¿Cuáles son las expectativas del petróleo que se puede esperar por Canacol? Lo que va a evaluar Canacol cuando en febrero se conozca más información sobre sus cifras es qué tan rentable ha sido todo el tema de gas. Ese es un punto clave más allá de la cotización del WTI o el Brent. Podemos ver los picos de volatilidad de Semargos. Bueno, vamos con picos de volatilidad de cementos Argos. Para eso usamos la desviación estándar. Es una desviación estándar que se calcula cada 20 periodos sobre el precio, ¿cierto? Y si nos vamos a cementos Argos, aún tiene impacto para mayor pico. Bueno, vamos a ver con picos de volatilidad de tendencia alcista, o sea, este rango de precio, porque el mercado, recuerden, sube como palmera, cae como coco, la volatilidad en los descensos es mayor, perdón, que en los ascensos aún tiene un poco más para el pico de volatilidad, así que por eso mientras esté sobre la zona de soporte de corto plazo, aún hay posibilidad de un avance adicional. Continúa el incremento en términos de volatilidad para cementos Argos. ¿Qué tanto va a influir en el éxito los problemas de Casino? Bueno, pues de hecho ya influyó con la venta o la adquisición por parte de Éxito de Brasil y Argentina y esa plata se la llevó Casino, así que por ahora no se esperan mayores cambios. ¿Cómo está en términos de ondas de Elliott Corficol? Corficol está saliendo hasta ahora de un comportamiento lateral. Digamos que el mercado se enfocó, pareciera, en esta semana en todo el tema de construcción e infraestructura. Podría repetir información del dólar y Canacol. Dólar, recuerden, posibilidad de estabilización y leve repunte, sobre todo si el precio del petróleo cae más allá de los 40, no se descarta un rebote técnico en el petróleo. En cuanto a Canacol, recuerden que está en una figura de cuña, hace parte del análisis técnico chartista, 8200 para tener nuevo impulso y 7500 para perder la fuerza alcista. Está en una zona de indecisión, ruptura de 8200 podría ser el impulso adicional, igual la tendencia a mediano plazo sigue siendo alcista. La caída de éxito de ayer fue por la rebaja de calificación de Grupo Casino. ¿Qué tan relevante es esto? Pues digamos que de todos modos el socio tiende a ser importante. Recuerden que gran parte de la calificación de Ecopetrol es solo riesgo país. La calificación de Colombia cambia, que Ecopetrol cambia en una buena parte de esa calificación, no todo, pero digamos que el Grupo Casino ha necesitado recursos y si bien el susto en el día de ayer fue por ese tema, de todos modos la parte clave de éxito será su endeudamiento. Recuerden que tras la adquisición de Brasil y Argentina el tema del endeudamiento de éxito es clave. Porque el comportamiento del Grupo Argos es tan diferente del de la subpreferencial? Temas de liquidez, hacia dónde más prefieren los fondos entrar, con más activo, con una parte más líquida. Bancolombia presenta posible hombro, cabeza, hombro alcista o bajista. Bajista. En este caso vamos con PFB Column. Igual hasta que no se rompa no podemos confirmar el cambio de tendencia, simplemente es la presencia de un hombro, cabeza, hombro, pero faltaría la ruptura para poder dar el cambio de tendencia. Así que es importante los 26. Superándolo anularía la figura. Si no logra superar los 26, la figura podría derivar en una corrección un poco más fuerte, como el escenario probable. Pacific se encuentra negociando con Alfa su venta. ¿Cuál es su precio justo de la acción? Ese tema es complejo porque por ahora quienes tienen el derecho son los acreedores. Recuerden que Pacific está negociando primero con los acreedores. Recuerden, esto es activo menos pasivo igual a patrimonio. Así que por eso digamos que entrar a comprar una compañía ahorita la parte de acción no es, digamos que no es una operación financieramente lógica
porque los acreedores, según el resultado de los acreedores y que pase, podría haber una dilución importante de los accionistas. Recuerden que activo menos pasivo igual a patrimonio. Por eso, pese a los bajos precios de Pacific, no se han escuchado intenciones de compra significativas o muy sólidas que digan, listo, vamos a comprarlo a tal precio, porque los acreedores son los que están negociando en este momento. Por eso, a partir de que conozcamos la información, sabremos cuál sería el escenario para los actuales accionistas. Favor repetir EB y preferencial Bancolombia. Preferencial Bancolombia ya la vimos aquí con el hombro, cabeza a hombro, y nos vamos con Empresa Energía Bogotá, que no, los técnicos no funcionan muy bien en Empresa Energía Bogotá. Sigue estando con 8.50 y ahora 7.60, 7.70 como soporte, pero no hay una tendencia muy bien, muy definida. Podría repetir Corficol. Corficol avanza en el día de ayer, rompiendo los 38, ahora queda 38.500. Mientras esté sobre 38.500, aún hay posibilidad de continuar el avance hacia los 40.000. Siguiente nivel 38.500. ¿El precio del gas tiene como base el crudo? No. ¿Qué tan probable son los 1.200 en aval? En aval es probable siempre y cuando, digamos que el tema, no sé si notaron durante el comité, pero las financieras han estado un poquito débiles por, por el tema de ascenso de tasa de interés, pero aún existe probabilidad siempre y cuando rompa los 1.150 o la preferencial se mantenga sobre ese nivel. Si no logra superarlos, la probabilidad sería considerablemente más baja. Es de tener en cuenta que en Canacol para cuarto trimestre de 2015 no se verá el impacto total del incremento de producción de gas, se verá más en el primer trimestre de 2016. Exacto. Digamos que hay que tener en cuenta ese factor, pero la posición de caja es algo que vale la pena revisar para ver cómo sigue afrontando este tema de precios bajos del petróleo. ¿Qué pasa con Canacol? Que el petróleo sube y el gas también y Canacol no sube. Mm, Nada suele pasar. Es que a veces cuando hay movimientos muy fuertes en términos de cambio porcentual, o sea, casi un 100%, pues el mercado decide tomar algo de utilidad a espera de mayores cambios. De hecho, vean que el volumen no está acompañando ese descenso. El volumen acompañaba el movimiento alcista, simplemente es un descanso que suele pasar después de rallies muy fuertes. ¿Qué tan sólidos son los fundamentales de Corficol? Continúan las expectativas sobre el tema de lo que es infraestructura. Recuerden que el mercado se ha concentrado mucho en ese sector, esperando que sea el salvador del crecimiento económico colombiano. Pacífico, una de las fórmulas es que Alfa inyecte capital para pagar a acreedores a cambio de acciones. Mm, sí, digamos que eso puede pasar, uno podría inyectar capital, pero digamos que para hacer esa inyección de capital, pues hay que mirar que los activos sean lo suficientemente fuertes y rentables para cumplir con los acreedores primero. Recuerden que pues, con la nueva valoración de todos los campos petroleros a precios del petróleo más bajo, que fue lo que hizo el impairment que hizo Ecopetrol en su balance y en su estado de resultados, pues también hay que tenerlo en cuenta en Pacific. Por eso, digamos que toca mirar las condiciones, a qué precio se va a hacer esa inyección de darse, porque no tengo ni idea qué va a pasar. Si hay un tercero interesado que inyecte capital para pagar a acreedores, ¿a qué relación de acción lo haría? O si efectivamente hay conversión de deuda hacia acciones. Todo depende de esa negociación, pero pues es muy difícil saber exactamente cuál sería la fórmula que definan tanto los acreedores como algún interesado. Dado el comportamiento del mercado, es mejor invertir en la BBC hoy o esperar la próxima semana. Feliz Semana Santa. Recuerden que no puedo dar recomendaciones de compra y venta puntuales. Digamos que hoy el mercado estará muy atento al precio del petróleo. Si el petróleo rompe los 40, no se descarta que pueda existir el movimiento de corrección. En caso de que Pacific, si ya perdió más del 50% del patrimonio de su acción en libros, esté por debajo de su valor nominal. Bueno, el valor nominal es el tema de escrituras. Digamos que hay compañías que incluso pueden tener patrimonio negativo, porque hay momentos en que el patrimonio negativo se da por temas de ajustes como de pérdidas de inventarios, de impairment por adquisiciones, fusiones, en todo el ajuste del goodwill. Así que puede llegar a darse. Pero pues el valor nominal es un tema más de escrituras que no sea relevante para nosotros en términos de mercado. ¿Aún está vigente el panorama de los 12.000 en Canacol? Sí, aún está vigente, la tendencia sigue siendo alcista. Ya si rompe esta zona de los 7.500 podría demorarse más o perder un poco de probabilidad. Cuando rompa los 8.200 podría continuar el avance. Recuerden que esta figura tipo cuña tiene un avance similar al movimiento previo. Así que por ahora estamos en una zona de descanso. Entre tarde, ¿qué fue específicamente el panorama? El problema de Casino, baja en calificación de Casino, pero pues digamos que el tema de Casino es el socio. Ya digamos que
hizo lo que tenía que hacer con éxito, que fue hacer que éxito adquiriera la parte de Brasil y Argentina, que es el tema más importante para éxito hoy en día, cómo va a manejar ese endeudamiento y la rentabilidad de esos nuevos negocios si logra mantener esos niveles de vida estables y crecientes, lo cual sería favorable. Así que hay que mirar ese tema y se mirará durante todo el año en la publicación de resultados. Bueno, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo, también a la variación de semanal de inventarios de crudo, será un detonante posible de lo que sería la corrección. Si Cooper rompe 40, podríamos tener un escenario de descanso después de tanto rally alcista. De lo contrario, podría mantenerse ese impulso de ganancias en las acciones. Atentos a los soportes de corto plazo. Muy buen día para todos.